Canvas ya tiene las grabaciones y el material de clases. ¿Lo han visto? O sea, ¿han entrado? Sí, pero algunos apuntes. Ok, están los apuntes de lo que hacemos en la clase y también están algunas otras diapositivas que yo les dejo para que ustedes vayan leyendo acerca de los temas. Ok, bueno, ahora quiero hacerles una pregunta, muchachos. Eh, con respecto a cuando nosotros cambiamos, ustedes saben que este curso lo iniciaron con el profe Jorge, que el profe Jorge tenía unas horas de más. ¿Ustedes tuvieron algún problema para seguir ingresando a las clases? Eh, cuando dejaron de ver clases con el profe Jorge y comenzaron a ver clases conmigo. No, pues sin ningún problema en sí, ¿no? Ok. Ustedes recuerdan que yo les envié un correo donde estaban los enlaces y donde les explicaba el cambio de la clase. Sí, Sí, ¿cómo? sí. Te mando un correo donde decía Ok, enlace para el miércoles, enlace para el viernes. ok. Y después de ese enlace, pues ya cuando me activaron Canvas, empezamos a utilizar Canvas. Sí, Roger, ya yo me di cuenta que tu micrófono como que no está funcionando. Puedes intentar acá en la parte superior de Canvas, donde están los tres punticos donde dice más acciones, darle en configuraciones del dispositivo y cambiar el micrófono. De pronto, algunas veces es que tienes seleccionado un micrófono que no estás utilizando, o de pronto son los audífonos si estás utilizando audífonos. Bueno, quería aclarar eso porque pues yo sé que todos han asistido, han cumplido a cabalidad con todas sus actividades académicas. eh, los que están acá, ¿cierto? Pero hay algunos estudiantes que no lo han hecho y no sé si ellos, cuál es el motivo por el cual no han entregado actividades, porque todos ustedes han podido entregar actividades. De hecho, no sé si ustedes recuerdan que como yo no tenía acceso a la plataforma Canvas donde estaba su curso, el primer parcial lo hicimos a través de un Google, de un formulario de Google. ¿Lo recuerdan? Sí, Y también le fue enviado ese formulario por el grupo, por la conferencia de Teams en la que estábamos en ese momento y por el correo. Quería simplemente como hacer colisión a su memoria frente a ese hecho, ¿vale? Bueno, ¿hay alguno de los que esté acá presente que de pronto ha tenido problemas con las clases fuera de lo normal? De pronto a veces se cae Teams o no deja entrar Canvas o cosas así, pero que no haya podido entrar. Yo creo que todos ustedes entran a las clases. De hecho, yo tengo las asistencias de todos ustedes. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, hoy vamos a terminar, esta es la semana 16 del semestre. Hoy vamos a terminar la temática que termina con trigonometría, suma resta de ángulos, ángulos dobles y algunas identidades trigonométricas. El viernes vamos a hacer un taller en clases en donde usted va a tener que hacer algunas sustentaciones de los ejercicios que está haciendo y obviamente va a tener, como es una sola hora, va a tener un tiempo para entregarme ese taller, que ya yo le diré cuánto es ese tiempo en días, en minutos, en horas, para que usted que entregue ese último taller que será computado con uno que ya enviaron, con la participación de la clase del viernes y con el parcial que es el próximo miércoles 26. ¿Vale? El próximo lunes comienzan los parciales. ¿Ya lo tienen claro? sí, profe. Ok, y otra pregunta que les quería hacer es, chicos,
¿Ya hicieron la autoevaluación, la evaluación de todos sus cursos, de todos sus profesores? Sí, señor. Yo sí, señor. Sí, pues ya. Ok, bueno. Entonces voy a compartir Sí. pantalla. Muchas gracias por responder, muchachos. Voy a compartir pantalla, chicos, pero antes me gustaría saber si ustedes tienen algunas preguntas de las clases pasadas o si vamos bien, si eso está claro. Por favor. ¿No hay preguntas? No, profe, ninguno. Ok, bueno. Me avisan, por favor, cuando puedan ver la pantalla. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, ya se puede ver. Sí, Ok. señora. Bueno, entonces yo voy a enunciar acá las fórmulas de la suma de ángulos para el seno, para el coseno, para la tangente, ¿cierto? Luego vamos a hacer unos ejercicios y luego vamos a mirar cómo esta suma de ángulos pues, se puede convertir en ángulos dobles o cómo lo podemos aplicar. Entonces, para el seno de alfa más beta, esto va a ser igual al seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Y para el seno de la resta de alfa menos beta, vamos a tener la misma expresión con diferencia de que no vamos a sumar, sino que vamos a restar. ¿Cómo creen ustedes entonces que vamos a estudiar el coseno? ¿Cómo será la fórmula de coseno de alfa más beta? Va a ser coseno de alfa por coseno de beta menos, cuando es suma es menos, seno de alfa, seno de beta. Y para el coseno de alfa menos beta va a ser igual al coseno de alfa por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta. Entonces, diferencias principales es que en el seno, cuando es suma, se suma, cuando es resta, se resta. En el coseno, cuando es suma, se resta, y cuando es resta, se suma. ¿Vale? Otras diferencias importantes es que en el seno tenemos productos del seno de un ángulo por el coseno del otro ángulo, distribuidos en esa suma. Mientras que acá tenemos el producto de los cosenos menos o más el producto de los senos. ¿Vale? Y con respecto a la tangente de la suma de dos ángulos va a ser el cociente es el cociente de tangente de alfa más tangente de beta, 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta. Y la resta de esos ángulos, pues también va a ser un cociente que en el numerador va a tener la resta de la tangente de los ángulos y en el denominador la suma de 1 más el producto de las tangentes de los ángulos. Entonces, para aplicar estas ecuaciones que ya están dadas, que yo no me he inventado, ¿cierto? Vamos a desarrollar algunos ejercicios, ¿vale? Entonces, vamos
a demostrar que seno de pi medios menos teta es igual a coseno de teta. Entonces, nosotros podemos hacer aquí algo. Pi medios, digamos que es alfa, y teta, digamos que es beta. ¿A qué creen ustedes que es igual seno de pi medios? O más bien, ¿qué ecuación es la que debemos utilizar para resolver seno de pi medios menos teta? ¿Cuál de todas estas ecuaciones? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta. Profe, creo que la segunda. La segunda, porque bueno, habla del seno y de resta, ¿cierto, Camilo? Entonces, ¿qué dice? Dice seno de alfa, que sería seno de pi medios por coseno ¿de quién? De teta. Luego nos dice que escribamos menos seno de teta, que es beta, por coseno de alfa, que es pi medios. ¿Vale? Bueno, y nosotros en clases pasadas vimos que el seno de pi medios era 1. Y aquí nos queda coseno de teta. Menos el seno de teta, pero también vimos que el coseno de pi medios es 0. Este coseno de pi medios es 0 y el seno de pi medios es 1. Lo vimos tanto en la gráfica como en ángulos notables. Entonces ahí esas cositas hay que repasarlas. 1 por coseno de teta me queda coseno de teta menos seno de teta por 0, que es 0. Entonces me da coseno de teta. Y así hemos demostrado esa igualdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que ir usando? Las cositas que hemos visto, como siempre. Recuerden, esto es una cadena que vamos utilizando, lo que vamos viendo en clases pasadas. Por ejemplo, nos piden hallar, vamos a mirar otro ejemplo, hallar el valor exacto. Bueno, y como les dije en la clase pasada, cuando nos piden hallar el valor exacto del seno o el coseno de un ángulo en particular en grados o en radianes, podemos utilizar la calculadora. Pero yo lo que voy, o algún software, yo lo que voy a usar aquí es aplicar estas ecuaciones de forma tal que cuando lleguemos a identidades, que es lo que vamos a ver finalizando la clase, usted que no puede utilizar la calculadora en ese momento, pueda hacer un desarrollo matemático aplicando estas ecuaciones. Me hago entender porque esto usted lo puede sacar en la calculadora. Pero yo lo que quiero es que apliquemos estas ecuaciones para que aprendamos a utilizarlas. ¿Está claro la idea? Sí, profe. Ok. Entonces, la idea aquí es dividir 75 en dos ángulos notables. ¿Ustedes se acuerdan de los ángulos notables que nosotros vimos? 30, 60, 45. Si yo quiero dividir en la suma de dos ángulos notables 75, ¿qué dos ángulos escogería? Quiero dividirlos en la suma de dos ángulos notables. Les recuerdo que teníamos 60, 45. Podría ser. 45 y 30, por ejemplo. 45 grados y 30 grados. Porque esa suma me da coseno del 75. ¿Y por qué escojo esos dos? Porque ambos son ángulos notables. Y en las tablitas que ustedes tienen en las notas de clase, ya tenemos los valores para el coseno y el seno de estos dos ángulos. Bueno, y ahora les pregunto, ¿cuál de estas 6 ecuaciones voy a utilizar para calcular este ángulo doble? Díganme cuál, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. La quinta, la tercera, que es esta, ¿cierto? Que dice que debo
supongamos entonces que mi 45 va a ser alfa y beta va a ser 30. Entonces vamos a tener coseno de alfa, que va a ser coseno de 45 grados, por coseno de beta, que va a ser coseno de 30 grados. Menos, porque cuando es suma en coseno se resta, seno de 45 grados y seno de 30 grados. A los que no recuerdan, los invito a ir a esa diapositiva donde calculamos el coseno de 45 grados, que nos daba raíz de 2 sobre 2. Y el coseno de 30 nos dio raíz de 3 sobre 2. El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y el seno de 30 es 1/2. Entonces, miren que esto se convierte en producto de fracciones y resta de fracciones. Entonces, esto es, y también tenemos radicales, propiedades de los radicales. Les recuerdo que esto es raíz de 2 por 3, porque multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. 2 por 2 pues me va a dar 4, menos acá hago lo mismo, raíz de 2 por 1 pues es raíz de 2 y 2 por 2 es 4. Resta de igual denominador, dejamos el mismo denominador y esto me da raíz de 6 menos raíz de 2 cuartos. Y ese es el valor exacto del ángulo que estamos haciendo. Ahora, yo les voy a dejar un ejercicio a ustedes para que ustedes lo vayan haciendo, ¿cierto? Ojo que, como ya les dije, pues lo pueden hacer en la calculadora. Yo lo sé, lo pueden hacer en Wolfram Alpha, lo pueden hacer en Symbolab, en cualquiera de estos software que ustedes van a implementar para sacar estos cálculos. Cuando, por ejemplo, pasen a cálculo integral y lo que tengamos es que mirar el método de integración, por ejemplo, si usted va a hacer sustitución o va a hacer partes o va a estar utilizando las funciones trigonométricas, usted hace la sustitución indicada, ¿cierto? Y luego puede hacer la programación en el software para resolver la integral. En este punto, yo lo que quiero es que usted mire cuánto nos puede dar el ángulo de seno de menos 15. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Hacerlo como la suma o la resta de dos ángulos notables. ¿Qué resta o qué suma de ángulos notables se le ocurre? Para dejarle ahí como una idea. Menos 15. Si lo hace como suma, difícilmente le va a dar porque tenemos 30, 45, 60, 90, entonces bueno, ¿cierto? Pero entonces ya usted sabe que tiene que hacer una resta de dos de esos ángulos y que le debe dar negativa. Dígame cuál escogería. Bueno, lo dejo que piense ahí y me va contando. Hágase esta pregunta. ¿Cuál de esos dos ángulos notables restados me da menos 15? Bueno, pero entonces yo no quiero que me dé menos 15. Recuerde que el seno es una función impar. ¿Y qué quiere decir que el seno sea una función impar? Que lo vimos en la clase pasada. Quiere decir que seno de menos 15 grados es igual a menos seno de 15 grados. Entonces ya la resta le puede dar positiva. Hasta ahí lo voy a dejar porque si no, lo voy a terminar realizando yo. Piense, dígame. Dos números que restados les den 15 y que esos dos números sean ángulos notables. 30 menos 45. Correcto, Joan. Pero entonces, como quiero que me dé positivo, porque 30 menos 45 me daría el menos 15 grados, maravilloso. Pero como ya yo saqué el menos para no complicarme con un ángulo negativo, esto es porque seno es una función impar. Lo puedo hacer 45 menos 30. Y hago lo mismo, solo que en vez de utilizar la ecuación para la suma del coseno, voy a utilizar la ecuación para la resta del seno. ¿Sí, Joan? Bueno, y todos.
Bueno, Vamos entonces a hacer un ejemplo, pues que me parece más interesante porque no lo vamos a poder colocar directamente en la calculadora, sino que nos va a tocar hacer varias cositas para llegar a la solución de esto. Bueno, y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué la profesora nos está enseñando estas funciones trigonométricas? Esto ya lo vimos en el colegio. Bueno, quiero contarles la importancia del tema. En cálculo integral a ustedes les va a tocar hacer integrales de funciones trigonométricas que les van a permitir solucionar problemas aplicados a la ingeniería. ¿Sí? Entonces, en la solución de esos planteamientos que le va a colocar su profesor, porque le va a colocar un planteamiento, van a salir funciones trigonométricas. Y entonces usted debe manejarlas de forma muy sencilla, muy fácil, muy práctica, para que pueda resolver esos problemas que son completamente aplicados al quehacer de un ingeniero. ¿Estamos? Si seno de alfa es igual a 2 tercios y coseno de beta es igual a menos 1/5 y los ángulos alfa y beta están en el segundo cuadrante, calcular cotangente de alfa menos beta. Bueno, vamos inicialmente a hallar coseno de alfa, porque tenemos seno de alfa y coseno de beta. Entonces, primero vamos a calcular el coseno de alfa, usando que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a ¿cuánto, muchachos? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a ¿cuánto? a 1, ¿no? A 1, sí señor. Entonces, como necesito es coseno de alfa, voy a despejar coseno cuadrado de alfa, va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. Pero yo no necesito coseno cuadrado, necesito coseno. Coseno de alfa va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de alfa. ¿En qué cuadrante estamos? En el segundo. Pregunta, ¿cómo es el coseno en el segundo cuadrante? Bueno, el coseno, para los que no lo recuerdan, en el cuadrante 2 es negativo. Entonces me voy a quedar con la parte negativa. 1 menos seno cuadrado de alfa. ¿Y cuánto es seno cuadrado de alfa, muchachos? ¿Cuánto es seno cuadrado de alfa? 2 tercios. Sería 2 tercios al cuadrado. ¿Vale? ¿Y cuánto es 2 tercios al cuadrado? Menos 4 novenos. Y tengo una resta de fracciones aquí. 9 sobre 9 me da 5 novenos menos la raíz cuadrada de 5 novenos, que me va a dar menos la raíz cuadrada de 5 tercios. Listo, tengo el valor de el coseno de alfa.
Entonces, este es el valor del coseno de alfa. Con el valor del coseno de alfa y el seno de alfa, pues podría encontrar la parte para la cotangente de alfa, pero me falta para beta. Y entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar? Como tengo el coseno de beta, voy a hallar lo segundo que vamos a calcular es el seno de beta. ¿Cómo? Pues similarmente. Vamos a partir de la misma ecuación, ¿cierto? Pero en este caso, en vez de despejar a coseno cuadrado de beta, voy a despejar a seno cuadrado de beta. Pregunta, ¿cómo es el signo del coseno cuadrado, del coseno en el segundo cuadrante, del seno en el segundo cuadrante? Chicos, ¿seno del segundo cuadrante es positivo o es negativo? Es Positivo. negativo. Positivo. Seno es positivo en el primero y en el segundo. Entonces nos quedamos con la parte positiva, porque es positivo en el segundo cuadrante. Y esto entonces va a ser igual a 1 menos, pero el coseno de beta es menos 1/5. Recuerden que debe ir al cuadrado porque está al cuadrado. Recuerden que coseno cuadrado de beta es lo mismo que coseno de beta elevado al cuadrado. Lo vimos también en clases pasadas. Y esto me quedaría 1 menos un 25avos. Que me daría la raíz cuadrada de 24/25avos. En otras palabras tendríamos la raíz cuadrada de 4 por 6. 4 por 6, ¿cuánto es? 24. 24. ¿Y por qué creen que hice eso? Para luego sacar la raíz de 4, que es 2, por la raíz de 6, que no la tengo exacta, sobre 5. Es decir que el seno de beta es 2 raíz de 6 sobre 5. Usted podría haberlo dejado raíz de 24 sobre 5 o raíz de 24 sobre 25 porque son iguales, ¿cierto? Entonces ya tenemos el seno de beta que nos da 2 raíz de 6 sobre 5. Continuamos en la siguiente hoja. Bueno, tenemos coseno de alfa, seno de beta, ¿cierto? Pero necesitamos es cotangente. Entonces vamos a calcular la tangente de alfa. La tangente de alfa va a ser el seno de alfa sobre el coseno de alfa, que el seno de alfa nos lo dio el ejercicio, el coseno de alfa lo calculamos, y esto era 2/3 sobre menos raíz de 5/3. Lo que tenemos es menos 2 raíz de 5. También debemos calcular, obviamente, la tangente de beta. Y esto va a ser el seno de beta sobre el coseno de beta. Que nos va a llevar a que esto es 2 raíz de 6 sobre 5 sobre menos 1/5. Es decir, que esto nos va a dar menos 2 raíz de 6. Disculpen. Ahora, como yo no tengo una fórmula para la cotangente de alfa menos beta, pero sí tengo una fórmula para la tangente de alfa menos beta, y sé que la cotangente es 1 sobre la tangente, voy a hallar la tangente de alfa menos beta y luego hallo el recíproco, que es la cotangente. La tangente de alfa menos beta, les recuerdo que está dada por la tangente de alfa menos la tangente de beta sobre 1 más
el producto de la tangente de alfa por la tangente de beta. Reemplazo los valores, que es lo que queda acá, menos 2 raíz de 5, menos 2 raíz de 6, está mejor escrito así, 1, que es constante en la ecuación, más menos 2 sobre la raíz de 5 por menos 2 raíz de 6. Bueno, en la parte del numerador, es decir, la parte superior, vamos a operar menos 2 raíz de 5 más 2 por raíz de 6. Y vamos a hacer este producto que tenemos en el denominador. Nos va a quedar positivo porque menos con menos nos va a dar positivo. 2 por 2 nos va a dar 4 raíz de 6 sobre raíz de 5. Bueno, y esto nos va a quedar haciendo la suma menos 2 más 2 raíz de 6 más raíz de 6 no, porque es raíz de 6 por raíz de 5, 6 por 5 es 30, entonces nos va a dar raíz de 30 sobre raíz de 5. Vamos a trazar la línea bien. Esa es la suma del numerador y ahora hay que hacer la suma del denominador, que nos va a dar raíz de 5 por 1, más 4 raíz de 6 sobre raíz de 5. Obviamente estos raíz de 5 se van y tenemos que esta tangente va a ser igual a, voy a factorizar ese 2, va a ser igual a 2 raíz de 30 menos 1 sobre raíz de 5 más 4 raíz de 6. Pero ojo, no hemos terminado, porque a nosotros no nos pidieron tangente de alfa menos beta, nos pidieron cotangente de alfa menos beta. Y para la cotangente de alfa menos beta es 1 sobre la tangente de alfa menos beta. Y entonces, esto va a ser raíz de 5 más 4 raíz de 6 sobre, ¿alguien le dio admisión al compañero o la compañera que está solicitando admisión? Raíz de 30 menos 1. Y ahora sí hemos llegado al final del ejercicio, como que sí. ¿Está claro lo que hicimos? Mire que necesitábamos cotangente de alfa menos beta, pero la cotangente de alfa menos beta es 1 sobre la tangente de alfa menos beta, pero para hallar la tangente de alfa menos beta necesitábamos la tangente de alfa y la tangente de beta. Pero para hallar la tangente de alfa necesitábamos el seno de alfa y el coseno de alfa, el seno de beta y el coseno de beta. Pero teníamos solamente el seno de alfa y el coseno de beta. A través de la identidad pitagórica encontramos el coseno de alfa y el seno de beta. Cuando ya tuvimos seno y coseno de alfa, seno de beta y coseno de beta, encontramos la tangente de alfa y la tangente de beta. Con eso logramos encontrar la tangente de alfa menos beta y con eso ya logramos encontrar la cotangente de alfa
menos beta. Quisiera saber pues si me van entendiendo. Chicos, les doy la palabra. Hola, ¿están allí? Joan, Camilo, Alex, Pedro, William, Santiago, Sir, Sí, aquí estamos, profe. Fernando, Jaime. Que si me Firme. entendieron el ejercicio. Sí, profesora. Sí, un poquito extenso. Ah, pero- es que pues esa es la idea, que en la clase hagamos los extensos y en el parcial ya sean más cortitos. Sí, es extenso porque miren que teníamos pocas cositas en la hipótesis y tocó ir haciendo. En algún momento uno diría, bueno, ¿y yo para qué calculo todo esto? Pero es lo que les expliqué al final. Ahora vamos a estudiar las fórmulas de ángulos dobles, que no son más que una aplicación de la suma y resta de ángulos. Entonces, que también son muy útiles, fórmulas del ángulo doble. Entonces, al igual que las anteriores, se las voy a anotar por acá. Seno de 2 teta va a ser igual a 2 seno de teta coseno de teta. El coseno de 2 teta va a ser igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Y la tangente de 2 teta va a ser igual al cociente de 2 tangente de teta entre 1 menos tangente cuadrado de teta. ¿Sí? Por ejemplo, ojo acá. Vamos a demostrar el seno de 2 teta. Mire que el seno de 2 teta se puede escribir como el seno de teta más teta, es decir, como la suma de dos ángulos. Y la suma de dos ángulos no es más que seno de teta por coseno de teta, más porque es seno, y seno de teta por coseno de teta. Recuerden que son alternados, seno por coseno de cada uno de los ángulos, pero como en este caso el ángulo es el mismo, pues se repite. Y esto no es más que 2 seno de teta coseno de teta. Asimismo, usted puede demostrar la del coseno y la de la tangente. O sea, un buen ejercicio es demostrar estas. ¿Y de dónde lo va a partir? Haciendo coseno de 2 teta como coseno de teta más coseno de teta. Y entonces ahí le quedaría coseno de teta por coseno de teta más seno de teta, menos, perdón, seno de teta por seno de teta. Y de ahí le salen los cuadrados. Y la tangente también, con la ecuación de la tangente, resulta muy fácil demostrarla. ¿Vale? Ahora, vamos a mirar algunas deducciones que podemos sacar de estas ecuaciones. Es decir, de esas ecuaciones nosotros también podemos llegar que el coseno cuadrado de teta es igual a 1 más el coseno de 2 teta, pues sobre 2. Y que el seno cuadrado de teta va a ser igual al cociente de 1 menos 2 veces el coseno de 2 teta, pues sobre 2. ¿Vale? Son deducciones que obtenemos a partir de la fórmula del coseno de 2 tetas, que van a ser de muchísima utilidad en cálculo integral. O sea, nótelas por ahí porque las va a necesitar mucho en cálculo integral. Bueno, vamos inicialmente a hacer un ejercicio como sencillo. Es decir, ¿a qué me refiero yo con sencillo? Que usted lo puede utilizar
o lo puede calcular directamente en la calculadora o en un software, para luego ya aplicarlo en un ejercicio como el que acabamos de hacer. Calcular seno de 165 grados de forma exacta. ¿Vale? Bueno, entonces voy a escribirlo como la suma de dos ángulos notables. Entonces esto va a ser seno de 2 por 60 más 45 grados. Sería de 120 más 45, pero 120 no lo conozco como ángulo notable, entonces lo divido en 2 por 60 y ahí voy a tener suma de ángulos y ángulos dobles. Y bueno, como esto es una suma de ángulos y tengo la función seno, esto va a ser el seno del primer ángulo, que es 2 por 65 grados, por el coseno del segundo ángulo, que es coseno de 45 grados. Les recuerdo que en este caso todo esto es mi alfa y todo esto sería beta. Más, porque cuando el seno es más, entonces aquí viene seno de el otro ángulo, que es 45, o de beta, por el coseno de 2 por 60 grados, para hacer 120. Ahí apliqué la ecuación de suma de seno de dos ángulos. Ahora voy a aplicar el seno de ángulos dobles, que lo tengo aquí, que sería 2 seno de 65 grados por coseno de 45 grados, por este coseno de 45 grados. Ojo aquí, todo esto se convirtió en todo esto, ¿vale? Y este es este, no lo podemos perder de vista. Más, ahora viene el seno de 45 grados por el coseno de 2 por 60, y me dijeron que era coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo, por fórmula de ángulo doble, ¿vale? Este es este, y todo esto pasó a ser toda esta recta que tenemos acá. Y ya ahí yo puedo escribir lo que es el... ¿Ve? Yo de dónde saqué 65. Si eso no es ni un ángulo. Y ustedes no me dicen nada. Si están prestándome atención, muchachos. Chicos, ¿están ahí? Hola. Sí, profe. Es 60. No sé de dónde convertí el 60 en 65, pero bueno, es 60. Bueno, y bueno, ya yo sé lo que es el seno de 60, el coseno de 60, el coseno de 45. Seno de 60, ya lo vimos, es raíz de 3 sobre 2. El coseno de 60 es 1/2. Y el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Más el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. El coseno de 60 es 1/2 elevado al cuadrado, porque está al cuadrado, menos el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, pero hay que elevarlo al cuadrado porque el seno está al cuadrado. Y ahora solo toca operar esas fracciones. Por ejemplo, este 2 se va con este 2. Esto me queda raíz de 6 sobre 4. Más raíz de 2 sobre 2 por lo que tengo dentro del corchete, que me quedaría 1/4 menos 3/4. Y esto me va a dar raíz de 6 sobre 4. Esto que tenemos aquí es menos 2/4
que es menos un medio. Entonces, de aquí saco el menos un medio, 1 por raíz de 2 me da raíz de 2 y 2 por 2 me da 4. Y obtengo que el valor de ángulo es raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Ese sería el valor para el ángulo. ¿Qué fue lo complejo acá? Recordar que yo podía escribir 165 como la suma de dos ángulos notables, pero al descomponer me daba un ángulo notable que es 45 y uno que no es notable, que era 120, pero 120 sí lo puedo hacer como un ángulo doble, 2 por 60, y tengo la ecuación del ángulo doble. ¿Hacemos otro ejercicio? ¿Otro ejemplo? Pero espere que termine con un momentico. Ah, bueno, no, ustedes me dicen y yo espero con mucho gusto. Bueno, espera un momentico. Listo. Bueno, ¿están viendo el ejercicio que escribí? Hola. Sí, profe. Bueno, la idea es que yo les voy a dar a ustedes, ¿qué? 5 minutos para que ustedes lo intenten resolver y luego yo paso a resolverlos y miraremos ángulos dobles y algunas ecuaciones importantes para pasar a identidades trigonométricas, ¿vale? Entonces dice, si se sabe que el coseno de teta es igual a menos 4 quintos y que teta pertenece al segundo cuadrante, encontrar los valores de seno de 2 teta, coseno de 2 teta y tangente de 2 teta. Les recomiendo iniciar con la ecuación del seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta igual a 1, ¿vale? 5 minutos, ¿vale? Joan, Camilo, Alex, Donaldo, William, Santiago, Sir, Torres, Luis Fernando, Jaime, Neider, Pedro, ¿sí? Carlos Andrés, Claro. ok. Sí, bro.
¿Cómo van? Chicos. Hola, ¿me escuchan? ¿Estarán ahí? Bueno. Entonces, haciendo uso de que el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a 1, vamos a encontrar seno cuadrado de teta despejándolo de esta ecuación. Seno cuadrado de teta, 1 menos el coseno cuadrado de teta. Pero no necesitamos seno cuadrado, sino que necesitamos a seno de teta. Y esto va a ser más o menos 1 menos el coseno cuadrado de teta. Y me voy a quedar con la parte negativa. ¿Por qué razón? Porque en el segundo cuadrante o con la parte positiva. Esto está es, sí, pero esto en realidad está en el cuadrante 3, en el enunciado del ejercicio. O sea que me voy a quedar con ¿qué parte? Con la negativa. ¿Por qué? Porque el seno es solamente positivo en el primer y en el segundo cuadrante. Ok, porque seno de teta es negativo en el tercer cuadrante. ¿Vale? Correcto. Y bueno, aquí reemplazo los valores para el seno del coseno cuadrado. 1 tengo que es menos 4/5 al cuadrado. Y entonces el seno de teta va a ser igual a menos la raíz de 1 menos 16/25. Y 1 menos 16/25 es 25 menos 16, la raíz de menos 9/25. Y esto me da menos 3/5. Es decir, hemos conseguido el seno de alfa. Ahora, el seno de teta, perdón. Ahora necesitamos el seno de 2 teta. Entonces, para el seno de 2 teta, les recuerdo que el seno de 2 teta es 2 seno de teta por coseno de teta. Entonces, tenemos que esto es 2 seno de teta por coseno de teta. En otras palabras, ¿cuánto les da ese ángulo, muchachos? Por favor, calculen. Entonces, esto sería 2, el seno de teta que es menos 3/5 y el coseno de teta que es menos 4/5. Y esto sería 6 por 4, 24 sobre 25. Positivo porque menos con menos es más. Hemos respondido a la primera pregunta. El coseno de 2 teta por su parte es coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Lo que nos deja con menos 4/5 al cuadrado menos 3/5 al cuadrado. 16/25 menos 9/25. Y eso me da 7/25. Y luego la tangente de teta, de 2 teta, perdón, que está dado por el seno de 2 teta sobre el coseno de 2 teta. Entonces el seno de 2 teta es 24/25 y el coseno es 7/25. O sea que esto va a ser 24 séptimos.
Y listo. Ahí tenemos nosotros resuelto el ejercicio. ¿Por dónde iban, chicos? ¿Lograron encontrar el seno de teta? Miren que esa identidad pitagórica para encontrar el seno o el coseno lo hemos utilizado en la clase de hoy como 3 veces y en las clases pasadas varias veces. O sea, esto es lo que hemos estado haciendo todas estas partes desde trigonometría, desde que conocimos o hicimos la deducción de las identidades trigonométricas. ¿Puedo pasar a la siguiente página? No, problemático, yo cojo. Ok, me avisa. Listo, profe. Ok. Bueno, entonces vamos en esta página, vamos a mirar algunas ecuaciones que les van a ser útiles, que son las fórmulas del ángulo medio. Se las voy a dejar por acá anotadas. Que son el coseno de x medios es igual a más o menos 1 más el coseno de x sobre 2. Y la de el seno de x medios, que es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de x sobre 2. ¿Vale? Y adicionalmente, chicos, vamos a estudiar otras identidades de estos ángulos. Recuerden que estas identidades trigonométricas que nos pueden resultar útiles a nosotros. Entonces, vamos a mirar que el seno de teta más el seno de beta es igual a 2 veces el seno de teta más beta sobre 2 por el coseno de teta menos beta sobre 2, así como el seno de teta menos el seno de beta, que es una ecuación muy parecida, solo que ahora es el coseno de la suma por el seno de la resta. ¿Sí? Y bueno, también la tenemos para el coseno de teta menos el coseno de beta, que va a ser 2 coseno de teta más beta sobre 2 por el coseno de teta menos beta al cuadrado. Y como imaginarán,
Esta es la suma. Aquí sería el seno de la suma por el seno de la resta. ¿Vale? Estas ecuaciones son útiles para resolver ecuaciones trigonométricas, ¿vale? Pero yo ahora me quiero centrar, chicos, me quiero centrar en identidades trigonométricas, en hacer deducción de esas identidades trigonométricas o comprobar. Ah, sí, claro. En comprobar identidades trigonométricas, en hacer la comprobación de identidades trigonométricas, y voy a recordar algunas ecuaciones que vamos a estar utilizando de las que ya hemos utilizado. Aquí, ¿qué vamos a hacer en esta última parte de la clase? Solo ejercicios. Ya, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Luis Fernando. Con lo que ya hemos visto en la clase, en todas las clases, lo que vamos a hacer el resto de esta clase son ejercicios. Entonces, voy a pasar a la siguiente hoja. Y vamos a recordar que la tangente de teta es igual a el seno de teta sobre el coseno de teta. Que la cotangente de teta es coseno de teta sobre seno de teta, porque es 1 sobre tangente. Que la secante de teta es igual a 1 sobre el coseno de teta. Y que la cosecante de teta es igual a 1 sobre el seno de teta. Además, tenemos las identidades trigonométricas, esta que la hemos usado toda la clase de hoy, que si usted que ha estado ahí pendiente, pues ya se la sabe. Y esto es 1 más tangente cuadrado de teta, que lo vimos en clases pasadas, es igual a secante cuadrado de teta. Y 1 más cotangente cuadrado de teta, que es cosecante cuadrado de teta. Eso lo hemos visto en clases pasadas. Ya no las debemos saber. Estas tres últimas son las llamadas identidades pitagóricas. Bueno, y vamos entonces a comprobar identidades trigonométricas, es decir, a demostrar que un lado de la igualdad es exactamente igual al segundo lado o a lo que está al otro lado de la igualdad. Por ejemplo, vamos a demostrar que 1 sobre el seno cuadrado de teta menos 1 es igual a cotangente cuadrado de teta. Entonces, para solucionar esto, alguien está solicitando admisión. ¿Ustedes le dieron admisión? Sí, profe. Gracias, Santiago. Para solucionar esto, voy a resolver este lado. ¿Por qué voy a resolver este lado? Porque es en el que más posibilidades de operar tengo. Entonces voy a empezar. Esto es una resta de fracciones. ¿Cómo se hace una resta de fracciones? ¿Quién me ayuda? De numerador por denominador, denominador por numerador y denominador por denominador. Aquí es como si tuviera un unito imaginario, ¿cierto? Sí, profe. Entonces tenemos 1 menos seno cuadrado por 1, me da seno cuadrado de teta. Sobre seno cuadrado de teta por 1, que es seno cuadrado de teta. ¿Vale? Y, chicos, 1 menos 1 cuadrado de teta es coseno cuadrado de teta. Sobre seno cuadrado de teta. ¿Saben de dónde salió eso? Bueno, entonces aquí nosotros vamos a decir lo siguiente.
de esta que está aquí, nosotros podemos decir que coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta. ¿Sí lo ven? Y por eso pasamos aquí. Y coseno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta, por notación lo puedo escribir como coseno de teta sobre seno de teta, todo elevado al cuadrado. Y resulta que coseno sobre seno es lo que hemos llamado cotangente de teta al cuadrado. Y por notación, pues esto es cotangente cuadrado de teta. Y he partido de este lado y he llegado al lado derecho y entonces he demostrado que las dos identidades son lo mismo. ¿Sí? ¿Preguntas en ese ejercicio? Hola. Vamos a hacer otro. Verificar la identidad que tangente cuadrado de teta más 1 sobre cotangente cuadrado de teta más 1 es igual a tangente cuadrado de teta. ¿Por qué lado se le ocurriría comenzar? ¿Por el lado izquierdo o por el lado derecho? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Están allí? Sí, señor. Sí. Pues yo voy a empezar por este lado porque es el lado donde tendría mayores posibilidades de transformar, porque tengo un cociente, tengo tangente, tengo cotangente, puedo empezar a jugar. Entonces, miren acá. 1 más tangente cuadrado, ¿a qué es igual, muchachos? A secante cuadrado. A secante cuadrado. Entonces, listo. 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado de teta. Bueno, y casualidad tendrán algo de 1 más cotangente cuadrado o cotangente cuadrado de teta, que será igual. A cosecante cuadrado de A teta. cosecante cuadrado de teta. ¿Y qué es secante cuadrado de teta? Secante es 1 sobre coseno. Y secante cuadrado va a ser 1 sobre coseno cuadrado de teta. Y cosecante va a ser 1 sobre seno cuadrado de teta. Y por ley de la oreja, los medios se multiplican, los extremos se multiplican. Y me queda seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta. Y esto es seno de teta sobre coseno de teta al cuadrado. Lo que no es más que tangente cuadrado de teta. ¿Vale? Ah, piénsela de otra forma. Si usted no se acuerda de estas dos ecuaciones pitagóricas, ¿qué sería lo primero que se le vendría a la mente? Le voy a dar ahí, ¿qué? 3 minutos. Piénsela de otra forma, porque es que no es la única forma. Usted de pronto en el examen me va a decir, profe, es que yo pensé así o razoné así, y puede llegar a una conclusión correcta, utilizando las propiedades adecuadas. Si está claro lo que van a hacer, van a volver a hacer el mismo ejercicio, pero de otra forma.
A ver, ¿qué se les ocurrió, chicos? ¿Quién me cuenta algo? Por ejemplo, chicos, si ustedes por lo menos me respondieran, hombre, profe, no se nos ocurre, o no sabemos, o nos explica, o nos cuenta, pero ese silencio no sé qué significa, no sé si fue que ya lo hicieron y todo esto es obvio para ustedes y los estoy aburriendo. No, bro, a mí no se me vino nada. La Ok, verdad que a mí pues tampoco se me hizo nada. cuando ustedes me den esa respuesta, yo les voy a decir, cada que les aparezca un ejercicio y a usted no se le ocurra nada, pase para seno y para coseno. Algo funciona, algo resulta, ¿sí? Entonces yo sé que la tangente la puedo escribir como el seno cuadrado de teta sobre el coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Esa sí no la sabemos, ¿sí o no? Sí, profe. Más uno. Sí, profe. Y la cotangente también la puedo escribir en términos de senos y cosenos. ¿Cómo me quedaría la cotangente? 1 sobre... 1 sobre la tangente, ¿cierto? La cotangente cuadrado de teta sería 1 sobre la tangente de teta. Pero como la tangente de teta es seno sobre coseno, esto me quedaría coseno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta. Y yo puedo escribir aquí coseno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta. Y si la tienen así, ¿qué se les ocurriría a ustedes? Hacer esta suma. Pues a mí se me ocurriría hacer esa suma. Entonces colocaría aquí un 1 y luego un 1. Luego de que pasó a senos y cosenos, realice las operaciones que le quedan. En este caso nos quedó una suma de fracciones, tanto en numerador como en denominador. Y como ya vimos, esto va a ser seno cuadrado de teta por 1, que es seno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de teta por 1, que es coseno cuadrado de teta, sobre 1 por coseno cuadrado de teta. ¿Vale? ¿Cómo me queda el denominador, muchachos? Coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta. ¿Esto cuánto vale? ¿Y esto cuánto vale? Eso vale 1. 1. 1 sobre coseno cuadrado de teta. 1 sobre seno cuadrado de teta. ¿Y ahora qué hacen? Ley de extremos y medios y me queda seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta. ¿Qué es? Tangente. Cotangente cuadrado de teta. Cualquiera de las dos formas es válida, ya sea aplicando las identidades pitagóricas de inmediato o pasando a la transformación de senos y cosenos y haciendo las operaciones necesarias para poder llegar a la solución del ejercicio. No me deja pasar de hoja para... que ustedes puedan ver. ¿Sí? Entonces, eso era lo que les quería mostrar con este ejercicio. Existen muchos caminos para resolver un ejercicio, siempre y cuando apliquemos de forma correcta las ecuaciones. ¿Miramos otro ejercicio? ¿O ya están listos? Mejor vamos a hacer otro ejemplo, aunque ustedes no digan. Vamos a resolver la identidad que dice que tangente de x, eso me quedó muy pegado allá y después no voy a poder escribirlo bien, vamos a escribir por acá. Tangente de x más coseno de x sobre 1 más seno de x es igual a la secante de x.
¿Qué tal si lo piensa un momentito? Un minuto le voy a dar para que lo piense. Coloque esta tangente en términos de senos y cosenos, resuelva esa suma y miramos a dónde llegamos. Un minuto, ¿vale? A ver, ¿qué hicieron? Bueno, yo voy a escribir tangente. ¿A qué es igual tangente de X, muchachos? A seno sobre coseno. A X. seno de X sobre coseno. Coseno X. Más coseno de X, 1 más seno de X. Ahí no voy a hacer nada. ¿Cómo sumo fracciones? En cruz, acuérdense. Entonces voy a multiplicar esto por esto y me va a quedar seno de X por 1 más seno de X, ¿cierto? Luego, coseno por coseno, muchachos. Coseno Coseno por de X. coseno cuadrado de X. Y en el denominador que me queda, este por este. Y me va a quedar entonces coseno de X por 1 más seno de X. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos distribuir este producto. A ver qué nos da. Seno de X por 1 me da seno de X. Y seno de X por seno de X. Seno de X por seno de X. Seno cuadrado X. Seno cuadrado de X. Más el coseno cuadrado de X, que se va a convertir en esto, chicos. Seno cuadrado de X más coseno cuadrado es igual a 1. 1, ¿cierto? Y tenemos coseno de X por 1 más seno de X. Y esto me quedaría seno de X más 1 sobre coseno de X por, si lo quiere ver para que lo pueda cancelar, seno de X más 1. Cancelo aquí porque son productos, ¿cierto? Recuerden que esto es como si tuviera aquí por 1, ¿verdad? ¿Cierto? Por eso lo puedo cancelar. Y esto me queda 1 sobre el coseno de X. Y 1 sobre el coseno de X es secante de X. Y quedó demostrado. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, me avisan cuando pueda pasar la hoja, por favor.
¿Ya puedo pasar? Hola. Sí, profe. Pero ya puede continuar. Gracias por responder. Entonces, vamos a verificar que uno menos el seno de x sobre el coseno de x es igual al coseno de x sobre 1 más el seno de x. ¿Sí? Se va a tomar este lado, 1 menos seno de x sobre el coseno de x. Y lo que voy a hacer aquí es multiplicar por la conjugada de 1 menos seno de x. Conjugada de 1 menos seno de x. Y la conjugada de 1 menos seno de x es 1 más seno de x. Y al multiplicar por la conjugada, debo multiplicar arriba y abajo por esa expresión. ¿Qué es lo que quiero hacer? Rearmar la ecuación o la expresión de forma tal que pueda llegar al lado derecho de la igualdad. Entonces esto es diferencia de cuadrados, esto me queda 1 al cuadrado menos seno cuadrado de x. Acuérdense. Y en el denominador, pues voy a dejar exactamente lo mismo. Uno más menos seno cuadrado de x es coseno cuadrado de x. Profe, ya bajo un seno normal. Seno sí, señor, tiene toda la razón. Exacto. Y sigo teniendo coseno de x por 1 más seno de x. ¿Ya lo vieron? Cancelo uno de estos con uno de estos y me quedaría Coseno de x. exacto. Coseno de x. Sobre 1 más seno de x. Correcto. Que era lo que queríamos llegar y lo hemos demostrado. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a pensar en otro ejercicio. Como les dije, ya esta última parte es para practicar todas las identidades y las propiedades que hemos deducido en clases pasadas. Utilizar todo ese conocimiento en verificar que estas identidades se cumplan. Entonces, verificar la identidad que seno de alfa más coseno de alfa es igual a cosecante de alfa más secante de alfa sobre secante de alfa por, no es más, esto es un producto aquí, por cosecante de alfa. Yo empezaría por el lado derecho, por este lado.
porque es más complejo. 1 minuto para pensarlo. ¿Ya escribieron? ¿Podemos empezar a hacer el siguiente? Conviertan esto a senos y cosenos. ¿Quién me ayuda? A ver, yo voy a hacer lo que ustedes me digan de ahora en adelante. A ver. Cosecante es 1 sobre seno. Cosecante es 1 sobre seno. Entonces vamos a escribir aquí. Espérenme un momentico. Cosecante de alfa más secante de alfa sobre secante de alfa por cosecante de alfa. Igual, 1 sobre seno de alfa. Eso es correcto. ¿Qué más escribo entonces? Más 1 sobre seno de alfa. Sobre coseno, porque está secante. Ah, sí, sí, sí. Ok, bueno. Y ahora, ¿sobre quién? Sobre 1 sobre cosecante. B sobre coseno Ok, de alfa. por 1 sobre seno. 1 sobre seno. 1 sobre seno. Bueno, esto es alfa, ya yo escribí X. Listo. Y ahora que transformamos en senos y cosenos, porque recuerden que cuando no se nos ocurre más nada, transformamos en senos y cosenos. ¿Qué hacemos? Las operaciones. Suma de fracciones. Ya todos debemos sumar fracciones. Coseno de alfa más seno de alfa. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el producto de coseno por 1, seno por 1 y seno por coseno. Entonces tenemos aquí seno de alfa por coseno de alfa, ¿cierto? Sobre abajo o en el denominador también vamos a hacer la operación, pero este es un producto numerador por numerador, 1 por 1, 1 y coseno de alfa por seno de alfa. ¿Qué haremos ahora, chicos? La ley de la orejita. Ley de extremos inter. Sí, pero yo puedo cancelar seno de alfa por coseno de alfa. Seno de alfa por coseno de alfa es lo mismo que coseno de alfa por seno de alfa, ¿cierto? Porque miren que si yo hago esta ley, uno me va a quedar en el denominador y otro en el numerador. ¿Sí lo ven? Bueno, vamos a hacer primero la ley que ustedes me dicen que me dice que el coseno de alfa más el seno de alfa producto de coseno de alfa por seno de alfa sobre, ¿cierto? Eso era lo que ustedes me decían. 1 por seno de alfa por coseno de alfa. ¿Sí o no, chicos? Y ahora sí la ven clara para cancelar. ¿Sí lo ven claro o no lo ven claro, muchachos? Claro, claro. Y hemos llegado a que eso es seno de alfa más coseno de alfa o, bueno, para colocarlo igual a como está, esto es seno de alfa más coseno de alfa, para ser más estrictos. ¿Vale?
¿Puedo pasar? Un momento. Ok, me informo. Ok, ¿ya puedo pasar? Bueno, supongo entonces que ya puedo pasar. Vamos a verificar la identidad. Seno a la 4 de x menos coseno a la 4 de x es igual al seno al cuadrado de x menos el coseno cuadrado de x. Yo les voy a dar un minuto para que lo piensen y me digan cómo hacerlo. Yo lo voy a hacer de dos formas. Bueno, podríamos escribir el lado izquierdo, seno a la 4 de x menos coseno a la 4 de x, como el seno al cuadrado de x al cuadrado menos el coseno al cuadrado de x al cuadrado, ¿cierto? Y esto es lo que conocimos como una diferencia de cuadrados, que nos decía que era el seno cuadrado de x menos el coseno cuadrado de x por el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x. ¿Sí o no? Y ahora, chicos, ¿qué pasaría aquí? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual ¿a quién? A 1. A Seno 1. cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y entonces tendríamos que esto es igual a seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Y hemos demostrado la igualdad. Ahora, esa es una forma. ¿Sí? Y entonces yo le coloco eso en el examen y le digo, pero si el ejercicio era muy sencillo, porque a mí se me ocurrió hacerlo así. Pero a usted se le ocurrió de otra forma. Por ejemplo, usted viene y me dice el seno a la 4 de x menos el coseno a la 4 de x va a ser igual a
seno cuadrado de x al cuadrado menos coseno a la 4 de x. Y seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x, todo esto al cuadrado. Mire, despejando de aquí. Menos el coseno a la 4 de x. Y esto es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos el coseno a la 4 de x. Y entonces aquí este más con este menos se cancelaría y llego a que esto es 1 menos 2 coseno cuadrado de x. Profe, pero no llegó a la identidad que quería mostrar. Ok, en este caso lo que estoy haciendo es operando el lado izquierdo y digo que seno a la 4 de x menos coseno a la 4 de x es 1 menos 2 coseno cuadrado de x. Ah, vamos a ver a qué es igual esta parte. Seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Entonces voy a hacer lo mismo. Esto es 1 menos coseno al cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. ¿Sí? Y esto es igual a 1 menos coseno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Menos a es menos 2a. Menos coseno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x es menos 2 coseno cuadrado de x. Y note que hemos llegado en el lado izquierdo a 1 menos 2 coseno de x. Y en el lado coseno cuadrado de x. Y en el lado derecho a 1 menos 2 coseno cuadrado de x. Y entonces yo puedo decir ya que estas dos expresiones son iguales. ¿Sí? Son iguales. ¿Vale? Entonces, mire, hay una forma muy corta, hay una forma que es más extensa. Todo depende de cómo nosotros estemos manejando de lo que recordemos en ese momento, de la identidad que recordemos. Lo importante es recordar las identidades básicas y las trigonométricas y a partir de ellas ir haciendo transformaciones de los ejercicios. Bueno, voy a proceder a pasar a lista. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna sugerencia. Les recuerdo que el viernes vamos a hacer un taller de todos estos temas, que vamos a tomar participación en clases y que obviamente ustedes ese día también podrán hacer preguntas de las dudas que tengan, porque es como un taller preparatorio para el parcial. Alex, Presente. Andrés Felipe Enamorado, Presente, profe. ok. Andrés Felipe Hoyos, Andrés Felipe Hoyos, no está. Andrés Felipe Enamorado, le pido el favor de que no se retire hasta que hablamos. Andrés Ángel David Furnieles, Ángel, Armando Luis Rivera, Presente, profe. ok. Camilo, Presente. Carlos Andrés, Ortiz, David Ramos, Presente. Donaldo Martínez, Presente, profe. Jaime Luis Ruiz, Presente. Joan David Erazo, Presente. José Luis Bravo,
José Luis Bravo, no está. Carlos Andrés Ortiz, no está. Juan Sebastián Sierra, Presente, profe. Luis Fernando Flores, este es el chico que tiene la excusa para el final de la clase. María Ángel Rollero, Neider José Álvarez, Presente, señor. María Ángel tampoco está. Pedro Benítez, no está. Roger Eduardo Martínez. Roger, aún no te sirve el micrófono, escribe por el chat, por favor. Santiago Andrés Moreno, Presente, profe. Sinin Ramos, Aquí, profe. Sneider Sanabria, Presente, profe. William Arrieta. Presente, profe. Bueno, Donaldo está por acá. Sí, profe, no se me escuchó. Presente, yo dije Perdón, presente. no es Donaldo, sí. Roger Donado, Martínez Donado. Sí, Donaldo, yo a ti sí te escuché. Lo que pasa es que el compañero Roger tiene un problema con el micrófono. Bueno, entonces tengo con faltas a André Felipe Hoyos, Ángel David Furnieles, Carlos Andrés Ortiz, José Luis Bravo, María Ángel Rollero, Neider Álvarez y Pedro Ignacio Benítez. Bueno chicos, entonces les agradezco su atención en la clase, les deseo que tengan un muy feliz resto de día. Nos vemos el viernes para el taller. Recuerden que también se va a tomar en cuenta participación y de hoy en 8 días sería nuestro parcial final. A menos que tengan alguna duda, me quedo aquí con Andrés Felipe aclarando algunas cositas. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, Sneider. Gracias por la asistencia y participación. Hasta luego, profe. Hasta luego, Joan. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias, profe, por la Santiago. clase. Hasta luego, William. Gracias a ti, Camilo, por la participación. Chao, Neider. Chao, Donaldo. Chao, señor. Chao, Neider. Sir, ¿tienes alguna pregunta? Ángel, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, Ángel y Carlos están aquí conectados, pero no están en clases evidentemente porque se les llamó a lista 3 veces y no respondieron ni por el chat, ni por el grupo de WhatsApp, ni en la clase. ¿Sí tienes alguna pregunta? No, profe. Ya me voy a conectar. Ok. Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien, gracias. ¿Viste? Andrés, yo tengo una duda y es porque nunca respondiste a los correos que se enviaron, porque no estás en el grupo de WhatsApp. Yo estaba revisando toda tu entrada a Canva porque pues yo tengo acceso a revisar cuántas veces has entrado y prácticamente es desde la semana pasada. De hecho, el tiempo total de asistencia en Canvas en todo el semestre son 2 horas. Porque pues uno como profesor tiene acceso a esa información. Y aquí dice André Felipe Enamorado, actividad total en el curso, 2 horas, 13 minutos, 56 segundos. Profe, es que yo no entro por el link de Canvas, yo entro por un link que me hizo el favor de facilitarme un compañero por WhatsApp. Pero Andrés, tú tienes acceso a Canvas. Yo sé que tú Sí. asistes a las otras asignaturas, porque yo hablé con los profes y de hecho me indicaron las notas que usted tiene, ¿cierto? Y
sí tiene acceso a Canvas y Sí, bro, yo aunque, tengo o acceso sea, a lo Canvas. del link y del acceso a las clases, ok, lo entiendo. Pero yo les mandé un correo, de hecho lo verifiqué hoy nuevamente con los compañeros, en donde se los envía a todos desde los correos que estaban en el ISA. De hecho, usted mismo me dijo que había recibido ese correo para entrar a las clases, donde se indicaba cuál era el link del miércoles y del jueves, cuando yo aún no tenía acceso a Canvas. Una vez tuve acceso a Canvas, se colocó el enlace ahí, pero usted nunca se adicionó al grupo de WhatsApp. El primer parcial, yo se lo envié por el WhatsApp y usted nunca me respondió a ese primer parcial, nunca envió el trabajo del primer corte, aun cuando se hizo la transición, ya la fecha de entrega había pasado y yo se lo recibí por el correo o por WhatsApp, por cualquier medio, para que no quedaran sin notas. Entonces, ¿por qué nunca has presentado actividades evaluativas en este curso? Es la pregunta, Andrés. Profe, yo gran parte del parcial del primer corte y se lo envié. ¿Por dónde, hijo? Porque aquí en el Por WhatsApp correo. No Sí, sé bueno, si fue que usted nunca le llegó o qué, pero y yo te sí, hago una pregunta, Andrés. ¿Tú tienes acceso a Elisa? sí, profe. ¿Y por qué cuando tu nota aparece en 0 no te comunicas conmigo en el mismo punto, en el mismo momento cuando revisas Elisa? Porque yo sé que tienes notas de los otros profesores y dice, profe, ¿yo por qué tengo nota en 0? ¿Por qué no me reportan nota? Yo le escribí al jefe de programa, al profesor, y él me dijo que él me iba a ver eso y que le iba a preguntar a usted. Andrés, imagínate tú que eso fue en marzo. Y usted, pues en las clases, porque en las clases usted dice que ingresó, aunque yo asistencias aquí en clases, pues te tengo reportadas 2 asistencias, porque siempre paso a lista y no tengo respuesta. Eso está ahí en Canvas, porque toda la actividad de ustedes está en Canvas. Yo aquí miro en Canvas, por ejemplo, cuando me voy a tu nombre, en, en las actividades entregadas no aparece ninguna actividad, ni el primer taller que lo podían subir a Canvas, estando con el profe Jorge, ni el parcial pues que lo hicimos por el Google Form, por el formulario de Google, no lo estás por ahí, yo te lo envío por el WhatsApp, tú no me lo devuelves, yo subo las notas, en el grupo de WhatsApp te he llamado infinidad de veces y no te comunicas conmigo, tienes acceso a mi teléfono y por qué decides comunicarte con el jefe de programa y no conmigo, porque yo hablé con el jefe de programa y él me dijo que no había hablado contigo. Ah, no, profe, y yo no sé por qué yo le escribí, pero no me respondió. ¿A mí? No, al jefe de programa. Pero Ah, ok. Entonces, tú vas a hacer las notas que tienes para el taller del viernes y el parcial. Eso simplemente te va a dar nota en el último corte, Andrés. Pero los otros cortes ya están cerrados. entiendo, profe. Yo, o sea, yo ahí ya no tengo acceso a esas notas y pues lo que tú me escribiste en el WhatsApp es que tú quieres eh, hacer las actividades de este corte y obviamente tienes todo el acceso. Ahora, nosotros ya hicimos un taller que está en la plataforma. Yo te Sí, pregunté que si tienes estoy alguna comentando excusa sobre para no haberlo enviado. ¿Tienes alguna excusa? No, Bueno, entonces Andrés, vamos a hacer lo siguiente. Yo se lo puedo resubir. Obviamente no se lo puedo calificar sobre 5 como a sus compañeros porque ya está fuera de la fecha de envío. Realícelo, me lo manda por la bandeja de entrada de Canvas y por la bandeja de entrada de Canvas. Y para que la nota del tercer corte pues no le quede tan bajita. Obviamente eso en ningún momento le puede dar para ganar la materia porque no le alcanzarían las cuentas. Quiero que eso lo tenga claro. sí, claro que sí, profe. Y Andrés, yo sé que usted me dijo que es de primer semestre, pero uno tiene que estar pendiente de todas las asignaturas, tiene que estar pendiente del Canvas y de todas las actividades y tiene que estar en comunicación con el profesor. Más aún cuando el profesor le da el teléfono, les crea un grupo de WhatsApp y De meterme al grupo. tenemos 22 estudiantes en el curso y el único que no ha asistido
es usted. Escríbeme para mandarte el enlace, Andrés. Listo, pero yo le escribo para que me haga falta agregarme al grupo, porque es que yo tuve que cambiar de teléfono. Yo sí se lo comenté y ya de ahí nunca más me voy a ingresar al grupo de WhatsApp. Y hablé con varios compañeros para que me quitaran el Pero link, Andrés, pero que no, Andrés, dígame. usted tiene Canvas. Yo estoy en Sí. Canvas 24/7. Todo estudiante que me escribe un mensaje a Canvas, yo se lo respondo a la brevedad posible. Usted tenía mi correo. Profe, se me perdió el celular, no tengo su celular, soy estudiante de usted del curso tal, tal. Por favor, agrégueme al grupo de WhatsApp o me escribirme un WhatsApp. Lo puede hacer porque todos sus compañeros lo han hecho. Así como me escribió ahorita el viernes pasado. Me pudo haber escrito desde hace mucho tiempo. Eso no es Claro, excusa. Bueno, ¿ya me escribió al WhatsApp? no, ya lo voy a escribir, ya le estoy escribiendo. Y ya, porque es que yo no tengo acceso al grupo y pues trato de organizar el otro teléfono, pero nada, no pude. Yo, Andrés, por no decirte que en casi todas las clases preguntaba por ti. De hecho, cuando los estudiantes se conectan al examen, en el grupo yo empiezo a enviar, Jutano no está en el examen, no está en el examen, no está en el examen, y después cuando paso las notas empiezo a preguntar para hacer nivelación, porque se les puede presentar cualquier problema y usted nunca respondió a esos llamados míos. Bueno, Andrés, entonces espero que me escriba, le mando el enlace del grupo y aquí ya vi. Sí, pero ya le que me escribí. escribe. Entonces voy a copiar el enlace del grupo y se lo envío. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, Andrés, que tenga feliz día. Gracias principalmente. Bendiciones. Igual.